Bienvenidos a Disidentes, mi nombre es Itati Sandoval y hoy los estaré acompañando. Vamos a ver nuestros titulares. «48 cantones prohíbe propaganda política que contamine el medio ambiente». En la entrevista del día, comités cívicos y partidos políticos. Aproximadamente 150 diputados tienen investigación en proceso. Editorial: los residuos que deja la propaganda después de las elecciones. Tribunal Supremo Electoral define papeleta para elecciones. Candidatos para la alcaldía en Totonicapán presentan propuestas. En una edición anterior de Disidentes habíamos visto que en Quetzaltenango estaba prohibida la propaganda política dentro del centro histórico. Pues ¿qué les parece que en Totonicapán aplicaron una estrategia un poco más grande? En Totonicapán no miramos publicidad política en ninguna parte del municipio. Ahora los políticos tendrán que ingeniárselas para poder promocionarse. Vamos a ver más información. En asamblea de autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, aprobaron y dejaron en acta que los partidos políticos tienen prohibido pintar propaganda en casas, árboles, postes, paredones, monumentos, además colocación de mantas vinílicas y vallas publicitarias. Esta medida se toma en cumplimiento a la política ambiental con vigencia en el municipio. Según acuerdo de no acatar las órdenes, se impondrán multas de 500 quetzales a las viviendas que tengan propaganda y a los partidos políticos una sanción de 1,000 quetzales. Ahora vamos a una de las partes más interesantes de nuestro programa y es el segmento de la entrevista. Vamos a entrevistar a una persona experta en el tema de comités cívicos. Estamos en nuestro segmento de la entrevista. Hoy tenemos a Ángel Solórzano en nuestro programa, que es una persona bastante informada sobre la política. Aparte es un estudiante de Derecho que nos puede orientar bastante para estas elecciones y sobre todo nos podrá dar diferentes puntos de vista. Así que Ángel, nuestra primera pregunta sería, ¿cuál crees tú que sería la diferencia entre que un partido político quede en el poder a que sea un comité cívico? ¿Qué crees tú que sería como algo que nos marcaría una diferencia o crees que sería lo mismo? La cantidad de representatividad que tiene un comité cívico y un partido político. Recordemos que al final muchos partidos políticos son grupos en donde el conglomerado, los que se integran a un partido político, terminan siendo una masa, un grupo de personas que no tiene un norte ni un sur, simplemente tienen una manera de seguir. En cambio, un comité cívico, por el poco espacio de acción que tiene, representa más los intereses del poder local, de las personas que están en una localidad. Al final son intereses que pueden ayudar y beneficiar a los intereses propios de un municipio o diferente localidad. Excelente. ¿Y tú crees que para un candidato sería más conveniente postularse por un partido político o postularse por un comité cívico? Desafortunadamente, acá en Guatemala la política se ha visto manchada por partidos políticos sin escrúpulos y ha sucedido que si yo pertenezco a X o Y partido, desafortunadamente ese partido tiene intereses oscuros o se ha visto involucrado en conflictos ilegales. ¿Qué es lo que sucede? Yo como candidato quedo manchado por pertenecer a cierto grupo. En cambio, la diferencia con un comité cívico es la misma representatividad, porque al final nace de un momento, nace de un grupo que está en una misma localidad. Correcto, entonces miramos que hay muchos jóvenes, también muchos adultos que son bastante escépticos ahora con la política. Creen que la política está manchada, creen que la política no sirve, creen que no hay ningún candidato que esté bien. Probablemente tengan razón, probablemente no. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que nos toca a todos los ciudadanos hacer para quitar esa ideología de que la política es mala, cuando realmente no es la política, sino que son las personas que han manchado el nombre de la política? Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esa ideología de las personas? Hay que involucrarnos, querramos o no, en la política.
Podemos ser ciudadanos pasivos que simplemente ven el acontecer político y no hacen nada, o podemos tener una ciudadanía activa, en donde nosotros nos involucremos en las tomas de decisiones, en donde nosotros fiscalicemos las obras que se están generando, en donde nosotros realmente generemos presión a las personas que han tomado una posición de poder. ¿Y cómo informarnos y también cómo aprender a fiscalizar a las autoridades siendo yo un ciudadano común y corriente? Nosotros podemos fiscalizar. La Constitución nos otorga los mismos derechos y es necesario que nosotros leamos la Constitución, que la empecemos a entender, que la podamos asimilar. También la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego existen otros organismos o otras leyes que nos funcionan a nosotros como ciudadanos para generar esa fiscalización. Ley de acceso a la información pública, tenemos incluso la Ley de Consejos de Desarrollo para entender cómo funciona un COCODE, un COMUDE, un CODEDE, un COREDE y un CONADE, para realmente entender cómo es la dinámica y cómo yo puedo ser un ciudadano activo, consciente y crítico, y de esa manera empezar a cambiar la dinámica que se vive acá en Quetzaltenango o se vive en cualquier espacio, en donde nosotros realmente podamos fiscalizar a las autoridades y podamos saber qué es lo que están haciendo con nuestros impuestos, saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, cuánto están invirtiendo, y de esa manera generar presión. Si nosotros no nos involucramos, desafortunadamente la corrupción, la impunidad se mantendrá. Entonces este es un mensaje bastante importante que nos deja Ángel Solórzano, y pues también te queremos agradecer el habernos acompañado en nuestro programa de Disidentes. Reportó para ustedes Itatí Sandoval y seguimos con Disidentes. Como sabemos, el pueblo guatemalteco no confía mucho en el organismo legislativo, y ahora 150 de los candidatos a diputados tienen investigación en proceso. Vamos a revisar más información. Por lo menos 150 candidatos a diputados tienen señalamientos de irregularidades de acuerdo con listados que han elaborado organizaciones de la sociedad civil, que piden al Tribunal Supremo Electoral que esos aspirantes no participen de la lista de personas que pretenden ocupar un curul en el Congreso. Durante el actual proceso electoral, 4 organizaciones civiles han presentado cartas al Tribunal Supremo Electoral para evitar la participación de los candidatos con señalamientos que pertenecen a casi todos los partidos políticos. Los 24 de los 26 partidos que están en la contienda por diputaciones en el legislativo tienen por lo menos a uno de los candidatos señalados. Aún se espera respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Como ya estamos próximos a las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer el formato de la papeleta para elegir al próximo binomio presidencial. A continuación, más información. Los fiscales de los partidos políticos se reunieron con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para definir el modelo de las papeletas y las casillas que ocuparán los candidatos. Son 20 binomios de aspirantes a presidente y vicepresidente que participarán, y los guatemaltecos tendrán que decidir en las urnas. En el caso del binomio del partido Farsa, está en la papeleta de manera provisional por un proceso judicial en contra del candidato presidencial Mauricio Radford. El Tribunal Supremo Electoral citó a los representantes de las organizaciones políticas para que conozcan el modelo de la papeleta y propongan cualquier modificación. Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 16 de junio y la papeleta será encabezada por el partido Vamos. Ahora vamos a conocer un poco la opinión de nuestro medio, la opinión sobre la publicidad política y la contaminación visual y residual que esto produce cuando ya han terminado las elecciones. La contaminación visual parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio, afectando su estética, y la contaminación residual es toda aquella que deja desechos de algún elemento u objeto que ya no tiene uso. ¿Por qué hablamos de la contaminación visual en nuestro editorial? Porque estamos en época de campaña política y la cantidad de afiches, carteles, volantes y postes pintados con el logotipo de algún partido causa una contaminación visual bastante grande para todos los guatemaltecos.
Otro punto a considerar son los residuos que esto deja después de la campaña política. Los afiches, los volantes y las vallas ya no sirven y solamente se tiran. Con suerte, esto va a la basura, si no termina en los ríos y lagos de nuestro bello país. Pero esta contaminación solamente se da cuando las municipalidades lo permiten. Y cuando las municipalidades ponen un alto definitivo, a esto se ve un gran cambio. Un claro ejemplo es el municipio de Totonicapán, en donde colocar publicidad política está totalmente prohibido. Esto es una gran estrategia para evitar contaminantes y para que los partidos políticos busquen una forma de innovar su publicidad. Si todos los guatemaltecos nos pusiéramos las pilas y le exigimos a nuestras municipalidades una estrategia similar, es muy probable que en el siguiente periodo electoral no tengamos tanta contaminación visual y mucho menos residual en nuestro país. Todos salimos ganando. Los pobladores no miramos más propaganda y los políticos no gastan tantos millones de quetzales en algo que terminará siendo basura. Mientras tanto, te invito a que le busques un uso a los carteles políticos. Y si tú hiciste campaña, cuando terminen las elecciones, asegúrate de que toda tu publicidad sea desechada de forma correcta. Esto es deber de todos los ciudadanos cuidar nuestro bello país. En el Teatro Municipal de Totonicapán se llevó a cabo un foro para que todos los candidatos a alcalde dieran a conocer su plan de trabajo. Adelante, más información. En el Teatro Municipal de la ciudad prócer de Totonicapán se llevó a cabo un foro en donde los 16 candidatos a la alcaldía municipal dieron a conocer su plan de trabajo para resolver problemas que tiene el municipio, como el tránsito, agua potable, perros callejeros, entre otros. De todos los postulantes, 14 son hombres y 2 mujeres, 15 representan partidos políticos y 1 un comité cívico. El actual alcalde busca la reelección. La población asistió al foro para poder escuchar las propuestas. Es importante este evento de foros en donde los candidatos a alcaldes pueden dar a conocer su plan de trabajo. En realidad casi todos coinciden en los temas, pero fundamentalmente la preocupación muchas veces de la población es sobre temas concretos. Se han olvidado de un tema bastante importante que es el crecimiento acelerado de la población. De alguna manera se habla de presupuestos, pero no hay presupuesto que alcance. Esto fue Disidentes en nuestra emisión de hoy. No olvides ver nuestros próximos noticieros y aquí te dejo nuestras redes sociales y muchas gracias por sintonizarnos.